Temporada del mundial y no podía faltar este iceberg, uno de los icebergs que yo personalmente había estado esperando, añorando, deseaba ver este iceberg. Quédense porque vamos a estar viendo el iceberg de los mundiales de fútbol. Ahí vamos a encontrar cosas que no nos imaginamos. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Pero vamos a estarlo viendo por aquí, el iceberg del mundial de fútbol. Les estaré dejando el link del canal del cual reacciono también en la descripción, ¿ok? Comencemos. La entrada comenzó con pánico. Cada 4 años, miles de millones de personas se detienen para ver el mismo evento, la Copa del Mundo. Existe una enorme cantidad de historias extrañas, polémicas, misterios, conspiraciones y acontecimientos que muy pocas personas conocen. Los mundiales no son solo fútbol. Son un reflejo de la política, la cultura, la tecnología y hasta de los momentos más oscuros y sorprendentes de la humanidad. En este iceberg vamos a descender por las profundidades de la historia de los mundiales de fútbol. Empezaremos con los datos más conocidos y terminaremos explorando algunos de los sucesos más perturbadores, controvertidos y Este iceberg tiene de todo. Nazi, fantasma, FIFA, investigaciones que rodean al torneo más importante del planeta. Sin más que decir, ponte cómodo, puesto que este vídeo será largo. El primer mundial. Como muchos han de saber, el primer mundial de fútbol se realizó en 1930, con la participación de 13 países, por invitación, sin eliminatorias. Si bien, la FIFA ya existía varios años antes. La FIFA ya existía, eso sí no, eso es un dato bueno, yo no sabía que era tan vieja la FIFA. Yo pensé que era algo nuevo, pero la real que no. Antes, no fue hasta esa fecha, que los campeonatos de fútbol se realizaban en medio de los Juegos Olímpicos y generalmente solo competían los países europeos. No fue hasta el año 1928 que se decidió que el Mundial se realizaría en 1930. O sea, un mundial y solamente países europeos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y el ganador de la sede fue Uruguay, convirtiéndose en el primer país anfitrión, y también el único mundial que se jugó en la misma ciudad, en Montevideo, y fue Uruguay el ganador de este mundial. El trofeo no es original. Desde 1974, el mundial utiliza el trofeo actual diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga. Esta copa, fabricada principalmente en oro de 18 quilates, es una de las piezas deportivas más valiosas y reconocibles del planeta. Pero debido a su enorme valor histórico y económico, la FIFA jamás permite que abandone definitivamente su control. Durante décadas, los campeones recibían el trofeo original para exhibirlo temporalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de las medidas de seguridad, la FIFA decidió limitar aún más el acceso a la copa auténtica. Actualmente, tras la ceremonia de premiación, Leo, no te ganaste el original, Leo. El trofeo original regresa a manos de la FIFA y la selección campeona recibe una réplica oficial para conservar y exhibir. Ese dato sí no lo sabía, ¿cómo así que no se están dando la original? O sea, están jugando el mundial y no están dando la copa original, no sé qué tan cierto sea eso. Los mundiales más costosos. Organizar una Copa del Mundo siempre ha sido una tarea extremadamente costosa, pero con el paso de las décadas los gastos han alcanzado cifras difíciles de imaginar. Lo que antes consistía principalmente en preparar algunos estadios y alojar delegaciones, hoy implica construir ciudades enteras, ampliar aeropuertos, crear redes de transporte, reforzar la seguridad y desarrollar enormes proyectos de infraestructura. Durante muchos años, el mundial más costoso de la historia fue Brasil 2014. El país invirtió miles de millones de dólares en estadios, carreteras, aeropuertos y obras urbanas. Sin embargo, el torneo estuvo rodeado de controversias. Mientras se construían modernos recintos deportivos, millones de brasileños protestaban en las calles argumentando que el dinero debía destinarse a hospitales, educación y servicios básicos. Para muchos, el mundial. Ese fue el mundial en el que le metieron 7-0, ¿no? Dime qué es el 7 en ese tiempo. Lo recuerdo tanto. Representó un símbolo de gasto excesivo en un país que enfrentaba problemas mucho más urgentes. Pero Brasil perdería rápidamente ese récord. 4 años después, Rusia 2018 superó gran parte de esas cifras mediante la construcción y renovación de estadios distribuidos a lo largo de uno de los países más extensos del mundo. La logística fue monumental, ya que muchas sedes estaban separadas por miles de kilómetros. Sin embargo, ningún... Este es uno de los mundiales, o sea, este Qatar 2022 para mí fue
pedazo de mundial. O sea, el partido Argentina-Francia fue letal. Eso fue sufrido. Más de uno confirmen en los comentarios. Mundial se acerca siquiera a lo ocurrido en Qatar 2022. El pequeño país del Golfo Pérsico convirtió el torneo en el evento deportivo más caro de toda la historia. Las estimaciones más citadas hablan de inversiones superiores a los 200.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente el gasto combinado de varios mundiales anteriores. Precisamente por esas cifras surgieron numerosas críticas. Es que píllate qué pedazo de estadio se hicieron. O sea, esos son ya futuristas. Ninguno de los que hemos visto ha hecho un estadio así. A mí personalmente me gusta el 4. El 4 se ve letal. Parece una nave espacial. Parece un pentágono. Algunos especialistas argumentan que gran parte de esas inversiones habrían ocurrido de todas formas, incluso sin el Mundial. Otros sostienen que el torneo fue utilizado como una herramienta para mejorar la imagen internacional del país y aumentar su influencia global. Este fenómeno ha provocado un debate que sigue vigente hasta hoy. Mascotas de los mundiales. Hoy es imposible imaginar una Copa del Mundo sin una mascota oficial. Aparecen en la publicidad, los estadios, los productos promocionales y prácticamente en cualquier lugar relacionado con el torneo. Sin embargo, esta tradición no existió desde el inicio de los mundiales. La primera mascota oficial apareció en Inglaterra en 1966 y se llamaba World Cup Willie, un león vestido con los colores de la bandera británica. Desde entonces, cada mundial ha tenido una mascota diferente, muchas veces inspirada en animales, elementos culturales o símbolos representativos del país anfitrión. En México 1970 la mascota fue un niño llamado Juanito, Imagínate que le dicen la mascota a un niño, no. Alemania 1974 fueron dos personas llamados Tip y Tap, en Argentina 1978 fue un niño llamado Gauchito, en España 1982 fue una mascota frutal llamado Naranjito, en México 1986 fue un jalapeño con un sombrero charro llamado Piqué, en Italia 1990 fue una estructura con cuadros con los colores de la bandera de Italia llamado Fiao, en Estados Unidos 1994 fue un perro llamado Striker, en Francia 1998 fue un pájaro llamado Este es el propio pájaro loco. Otix, en Corea Japón 2002 fueron tres mascotas, Ato, Cat y Nick, en Alemania 2006 fue un león llamado Goleo, en Sudáfrica 2010 fue un leopardo llamado Zakumi, en Brasil 2014 Este fue brutal. fue un armadillo llamado Fuleco, en Rusia 2018 fue un lobo llamado Zabikaba, en Qatar 2022 fue una especie de manta, llamado Lae. Y finalmente en Estados Unidos, México y Canadá 2026 son tres mascotas, Maple un alce, Zayu un jaguar y Clutch un águila americana. Esto no sé por qué no lo han dicho nada los de... Bueno, se supone que maltrato animal, no sé si sea cierto. Que en las azucaritas, en todo lo que venden en centros comerciales estaban quitando todas las etiquetas de animales, no sé, pero pues la real no lo he visto tanto, de hecho todavía los veo, pero sí había escuchado algo al respecto, la real no sé si sea verdad, pero sí tenía entendido que ya no podían usar mascotas en etiquetas y esas cosas, pero el mundial sigue, igual pues no sé, hay gente que lo verá como maltrato animal ya porque usan las mascotas y eso, pero aquí las están usando como de forma animada, más no de forma directa. Cana. El único país que participó en todos los mundiales. Ese es Brasil. Ay, Argentina. Ay, me hicieron quedar mal. Desde que se celebró la primera Copa del no. Mundo en Uruguay en 1930, Uruguay. decenas de países han participado en el torneo más importante del fútbol. Potencias históricas han quedado eliminadas, campeones han faltado a algunas ediciones y selecciones legendarias han desaparecido con el paso del tiempo. Sin embargo, la selección brasileña es la única que ha estado presente en cada una de las ediciones disputadas desde 1930 hasta la actualidad. Además de ser la única selección presente, también es la máxima campeona de la historia con 5 títulos obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Que hablemos claro de ese fútbol de Brasil. El fútbol de Brasil de antes, ahora comparado con el de ahora no. Para mí personalmente no tiene ciencia. Yo he visto varios partidos, pero... O sea, a mí me hablan de la historia de Brasil y yo veo es un equipazo. Ahorita últimamente no sé. No sé en esos partidos qué ha estado pasando Brasil. Por favor, explícamelo. Ningún otro país ha levantado la Copa del Mundo tantas veces. Los mundiales más vistos.
Desde mediados del siglo XX, las finales de los mundiales han roto récords de audiencia una y otra vez. A medida que la televisión llegó a más hogares y el fútbol se convirtió en un fenómeno verdaderamente global, cada edición atrajo a más espectadores que la anterior. Durante décadas, la final más vista de la historia fue la de No, mira eso. Mira eso como está Estados detectado. Unidos 1994 entre Brasil e Italia. El partido, que terminó definiéndose por penales, fue seguido por una audiencia gigantesca en todos los continentes. Sin embargo, el récord sería superado años después. La final de Alemania 2006 entre Italia y Francia, recordada por el famoso cabezazo de Zidane a Materazzi, reunió a una audiencia global estimada en cientos de millones de personas. Luego llegó Sudáfrica 2010. La final entre España y Países Bajos no solo coronó por primera vez a la selección española, sino que también fue una de las transmisiones deportivas más seguidas de la década. Pero el mundial que llevó las cifras a otro Este es el que me gusta a mí. Todavía lo recuerdo y es un pedazo de mundial eso. nivel fue Qatar 2022. La final entre Argentina y Francia es considerada por muchos como una de las mejores finales de todos los tiempos, y se cree No lo tengo que decir yo, no lo tengo que decir yo. Realmente lo fue. Miremos. que 1.500 millones de personas vieron el final en vivo en todo el mundo. Esto significa que aproximadamente una de cada 5 personas en el planeta estuvo expuesta al partido de alguna manera. Y si las tendencias actuales continúan, el Mundial de 2026, que será el primero con 48 selecciones y se disputará en 3 países Bueno, si gana el mundial Argentina nuevamente, me voy a dejar crecer el bigotón completo. Ya les voy a decir más adelante, cuando esté por terminar el video, otro facto. Pero hay mucha posibilidad, no sé ustedes qué dicen. Aunque estoy viendo a otros equipos también bien duros. Otros equipos duros. Obviamente por ser colombiano, apoyo a Colombia. Pero sé que hay equipos brutales. ¿Sí? Estoy hablando de todos los equipos. distintos, podría romper nuevamente todos los récords conocidos y convertirse en la Copa del Mundo más vista de la historia. Álbum Panini. Para millones de personas alrededor del mundo, el Mundial no comienza con el partido inaugural ni con el sorteo de grupos. Comienza cuando aparece el álbum Panini. Lo que hoy parece una simple colección de estampas es, en realidad, una de las tradiciones más arraigadas de la Copa del Mundo. Cada 4 años, niños y adultos compran sobres, intercambian repetidas y tratan de completar un álbum que se ha convertido en un símbolo inseparable del torneo. La historia comenzó en 1970, cuando la empresa italiana Panini Group obtuvo la licencia para producir el álbum oficial del Mundial de México. Aunque ya existían colecciones similares, aquella edición marcó el inicio de una relación que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global. Desde entonces, completar el álbum se ha transformado casi en un ritual. En muchos países surgen mercados improvisados, reuniones de intercambio y grupos enteros dedicados exclusivamente a conseguirla. Hey, ya tengo el álbum, ya lo tengo, no aquí, pero ya lo tengo. Así que nada, suscríbase y síganme porque en el próximo video, tal vez, depende de cómo esté este video, vamos a estar colocando y llenando el álbum aquí con ustedes, ¿ok? Vamos a estar llenando todos aquí juntos. Las estampas faltantes. Para algunas personas, llenar el álbum es tan importante como ver los partidos. Sin embargo, esto cambiará. La histórica relación entre Panini y la FIFA terminará oficialmente después del Mundial de 2030. La FIFA anunció oficialmente que no renovará su contrato con la editorial italiana. En su lugar, firmó un acuerdo exclusivo a largo plazo con la gigante estadounidense Fanatics, dueña de la marca Topps, que asumirá los derechos globales a partir del año 2031. La maldición del líder del ranking FIFA. Desde que la FIFA creó su clasificación mundial de selecciones en 1992, ninguna selección que llegó a un mundial ocupando el puesto número 1 del ranking logró ganar la Copa del Mundo. Todo comenzó en Estados Unidos 1994. Alemania era la selección número 1 del mundo según el ranking FIFA, pero el campeón terminó siendo Brasil. 4 años después, Brasil llegó a Francia 1998 como líder del ranking y parecía el gran favorito. Sin embargo, cayó por 3-0 en la final contra Francia. La historia continuó en Corea-Japón 2002. Francia era la número 1 del planeta y además defendía el título mundial obtenido en 1998.
Muchos la consideraban la principal candidata, pero protagonizó uno de los mayores fracasos de la historia de los mundiales. Quedó eliminada en fase de grupos sin marcar un solo gol. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 ocurrió algo similar. Brasil llegó como líder del ranking en ambas ediciones y en ambas fue eliminada en cuartos de final. Después llegó Y si vemos, aquí Brasil acaba de ganar todos los España. mundiales. Tras dominar el fútbol internacional con una Eurocopa, un Mundial y otra Eurocopa consecutiva, los españoles arribaron a Brasil 2014 como líderes del ranking FIFA, sin embargo, fueron eliminados en fase y una histórica goleada por parte de Países Bajos. La maldición pareció fortalecerse aún más en Rusia 2018. Alemania, vigente campeona del mundo y primera del ranking FIFA, volvió a quedar eliminada en la fase de grupos, algo que no le ocurría desde 1938. Finalmente, en Qatar 2022, Brasil volvió a llegar como número 1 del planeta. Muchos pensaban que esta vez rompería la tendencia. Sin embargo, fue eliminada por Croacia en los cuartos de final y la copa terminó en manos de Argentina. Lo más interesante es que, técnicamente, la maldición sigue vigente. Hasta el Mundial de 2026, ninguna selección ha conseguido levantar el trofeo llegando al torneo como líder del ranking FIFA. Han pasado 8 mundiales desde la creación de la clasificación y el patrón continúa intacto. Desconozco exactamente cómo funciona el ranking FIFA, pero a la fecha de la realización de este vídeo, Argentina está en el puesto 1 del ranking FIFA. ¿Se romperá la maldición en el Mundial 2026? El campeón cae en primera ronda. Existe una estadística tan extraña que muchos aficionados Como hacía Argentina. la conocen como la maldición del campeón. Se trata de una tendencia que ha perseguido a varios campeones del mundo durante las últimas décadas. Levantar la copa y, 4 años después, ser eliminados en la primera ronda. La maldición comenzó a llamar la atención en Corea-Japón 2002. Francia llegaba como campeona del mundo tras conquistar el título en 1998, sin embargo, fue eliminada en fase de grupos. Italia ganó el Mundial de 2006 y llegó a Sudáfrica 2010 como defensora del título. Contra todo pronóstico, también quedó eliminada en la fase de grupos. Esas dos no las sabía. Bastante interesante saber que Argentina estás corriendo riesgo, pero no se sabe. Miremos. En Brasil Miremos a ver qué pasa. 2014, España llegaba después de una era histórica en la que había ganado 2 Eurocopas y un Mundial consecutivo, pero perdió ante Países Bajos y quedó eliminada en primera ronda. 4 años después, en Rusia 2018, fue el turno de Alemania. Campeona en 2014 y una de las grandes favoritas, terminó cayendo ante México y Corea del Sur, siendo eliminada nuevamente en la fase de grupo. Sin embargo, la racha finalmente se rompió en Qatar 2022. Francia, campeona en Rusia 2018, logró superar la fase de grupos, avanzar hasta las rondas eliminatorias y llegar nuevamente a la final del torneo. Hoy la maldición ya no está vigente, al menos técnicamente. Francia logró romperla en Qatar 2022. Sin embargo, aún es recordada. Este iceberg está bien bueno. Si le está gustando, sígame y suscríbase. Porque realmente está bien llamativo. La mano de Dios. El 22 de junio de 1986, durante los cuartos de final del Mundial de México, Argentina e Inglaterra se enfrentaban en un partido que iba mucho más allá del fútbol. Apenas 4 años antes, ambos países habían combatido en la Guerra de las Malvinas, un conflicto que dejó cientos de muertos y heridas abiertas en ambas sociedades. Por eso, para muchos aficionados, aquel encuentro tenía una enorme carga emocional y simbólica. El partido permanecía empatado hasta que, en el minuto 51, Diego Maradona recibió un pase elevado dentro del área inglesa y corrió hacia el balón junto al arquero Peter Shilton. A simple vista parecía imposible que pudiera ganar el salto, ya que Shilton era considerablemente más alto. Sin embargo, Maradona levantó discretamente el brazo izquierdo y golpeó el balón con la mano, enviándolo al fondo de la red. Los jugadores ingleses protestaron de inmediato. Muchos habían visto la infracción claramente. Pero el árbitro tunecino Ali Bin Nasser y sus asistentes no detectaron la mano, por lo que el gol fue validado. Lo más sorprendente es que durante algunos minutos ni siquiera las repeticiones televisivas lograron aclarar completamente lo sucedido. Recién después quedó evidente que el gol había sido marcado ilegalmente.
Tras el partido, Maradona pronunció una frase que terminaría convirtiéndose en leyenda. Dijo que el gol había sido anotado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Aquellas palabras dieron origen al nombre con el que la jugada sería recordada para siempre. Con el paso de los años, la mano de Dios se convirtió en algo más que un simple gol ilegal. Para algunos argentinos simboliza una especie de revancha deportiva tras la Guerra de las Malvinas. Para muchos ingleses sigue siendo una injusticia arbitral que cambió el rumbo del partido. El Mineirazo. El 8 de julio de 2014, Brasil vivió lo que muchos consideran la mayor humillación deportiva de toda su historia. Este es el que fue contra Alemania, me parece que le metieron como 1, 2, 3, 4. Ya me olvidé cuántos, pero sí fueron muchos. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que recordar el contexto. Brasil era el anfitrión del Mundial 2014. Jugaba en casa, tenía el apoyo de millones de personas y cargaba con una enorme presión: ganar la Copa del Mundo frente a su propia afición. Además, existía un fantasma que perseguía al país desde hacía más de 60 años: el Maracanazo de 1950. Muchos brasileños veían el torneo de 2014 como la oportunidad perfecta para cerrar esa herida histórica. El rival era Alemania, una selección fuerte y organizada, pero la mayoría esperaba un partido parejo. Alemania abrió el marcador a los 11 minutos. Ese momento, nada parecía fuera de lo normal. Pero entre los minutos 23 y 20... Ahí está, dime cómo se siente. Sí, señor. Bueno, según lo que yo escuché este mundial, y no sé si me equivoqué, fue que Brasil obviamente había jugado con Colombia antes y el árbitro había como que metido, o sea, no sé qué había pasado. El caso fue que con Colombia no fue un partido justo, que creo que en ese tiempo estaba Yepes o algo así, no me acuerdo bien. Pero si estaba en ese tiempo, me acuerdo que después jugó con Alemania y pues la real fue que ahí se hizo un poquito de lo que llamamos se lo merecían. 29, Alemania anotó 4 goles en apenas 6 minutos. Al medio tiempo, el marcador ya era 5-0. En las tribunas se veía personas llorando, aficionados abandonando el estadio antes de tiempo y miles de brasileños observando incrédulos cómo su selección estaba siendo destruida en casa. Algunas cámaras captaron incluso a seguidores alemanes consolando a aficionados brasileños. En la segunda mitad, Alemania marcó 2 goles más. Brasil logró descontar en los minutos finales, pero el daño ya era irreversible. El partido terminó 7-1. La derrota fue tan impactante que rápidamente recibió un nombre propio: el Mineirazo, en referencia al Estadio Mineiro y como paralelismo con el Maracanazo de 19... Imagínate, plena semifinal, estando allá en casa y que pierdan, no. 1950. Incluso fuera del mundo del deporte, el 7-1 se convirtió en una referencia cultural. Se utilizó en memes, comparaciones políticas, campañas publicitarias e incluso como sinónimo de una derrota aplastante. Años después, todavía hay personas que simplemente dicen el 7-1 y todos entienden exactamente de qué están hablando. Todos sabemos de qué trata eso. El cabezazo de Zidane. Zinedine Zidane, la gran estrella de Francia en un partido entre Francia e Italia en el Mundo de 2006. Ese sí no me acuerdo, pero veámoslo. A los 110 minutos de juego, mientras ambos equipos esperaban la definición por penales, Zidane y Materazzi intercambiaron algunas palabras lejos del balón. De repente, ante la mirada incrédula de jugadores, árbitros y espectadores, Zidane se dio vuelta y lanzó un violento cabezazo directamente al pecho del defensor italiano. Materazzi cayó al suelo de inmediato y el árbitro decidió expulsar a Zidane con tarjeta roja. Con el tiempo se supo que Materazzi hizo comentarios ofensivos sobre la hermana del francés y es por eso que reaccionó así. México. En el Mundial de 2026, México será el primer y hasta ahora el único país en ser sede del Mundial 3 veces. Recordemos que México fue sede en 1970, 1986 y ahora en 2026. La mordida ¿Cómo así va a ser en México? de Luis Suárez. El 24 de junio este sí los conocía. de 2014, Uruguay se enfrentó a Italia en la fase de grupos del Mundial. Era un partido decisivo. El ganador avanzaría a los octavos de final y el perdedor quedaría eliminado. Mientras disputaba Qué pedazo de mordida el Mordelón Suárez, no. Ay, míralo, una posición dentro del área italiana, Suárez se acercó al defensor Giorgio Chiellini. De repente, inclinó la cabeza y le mordió el hombro.
Inmediatamente después, el delantero uruguayo cayó al suelo sujetándose el rostro, como si él hubiera sido la víctima del contacto. Días después, la FIFA anunció una de las sanciones más severas impuestas a un futbolista durante un mundial. Suárez fue suspendido por 9 partidos oficiales con la selección uruguaya y además recibió una prohibición de 4 meses relacionada con cualquier actividad futbolística. Durante ese tiempo no podía jugar, Esos memes. entrenar ni siquiera ingresar a estadios para participar en actividades oficiales. Mientras tanto, la imagen de la mordida se convirtió en uno de los momentos más famosos del Mundial de 2014. Apareció en periódicos, programas de televisión, caricaturas, videojuegos, campañas publicitarias y miles de memes en internet. El pulpo Paul. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010 apareció un pulpo llamado Paul, un animal que terminó convirtiéndose en una celebridad mundial gracias a una serie de Este es de las predicciones, sí, señor. predicciones que parecían imposibles de explicar. Paul vivía en un acuario de la ciudad alemana de Oberhausen. Esto lo escuché muchísimo en ese tiempo, no sé, creo que lo hicieron también con perros y lo hicieron con otro más, no recuerdo. Si alguien lo sabe en los comentarios déjelo, pero sí se escuchó mucho eso sobre el que lleva una mascota. De hecho hay que hacerlo, hay que hacerlo. Antes de cada partido de la selección alemana, los cuidadores colocaban 2 cajas transparentes dentro de su tanque. Cada una contenía comida y estaba decorada con la bandera de uno de los equipos que iban a enfrentarse. La predicción era simple. La caja que Paul eligiera primero indicaría quién ganaría el encuentro. Paul comenzó a acertar una predicción tras otra. Predijo correctamente la victoria de Alemania contra Australia, Ghana, Inglaterra y Argentina. También anticipó la derrota alemana frente a Serbia durante la fase de grupos, algo que muy pocos aficionados esperaban. Más tarde acertó nuevamente cuando señaló que España vencería a Alemania en las semifinales. Finalmente, en el partido final del Mundial, Paul eligió la caja de España frente a la de Países Bajos, prediciendo que los españoles se convertirían en campeones del mundo, y así fue lo que pasó. Tras el Mundial, otros animales intentaron ocupar su lugar como supuestos adivinos deportivos. Loros, cerdos, tortugas, gatos y hasta camellos fueron utilizados para hacer predicciones en distintos torneos. Sin embargo, ninguno logró alcanzar el nivel de precisión y fama que consiguió Paul en 2010. Ni lo alcanzaría porque este sí es muy letal lo que está haciendo. Imagínate que te está diciendo ahí quién va a ganar el mundial y dónde estás para hacerlo. El pulpo murió pocos meses después del Mundial, en octubre de ese mismo año, de causas naturales. La pelota de Jabulani. Esta es considerada como la peor pelota de la historia de los mundiales. Fue diseñada por Adidas para el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue presentada como uno de los balones más avanzados jamás creados. Sin embargo, a pesar de que era más esférica y aerodinámica, en la práctica, muchos jugadores aseguraron que era muy difícil de controlar. La polémica fue tan grande que Adidas modificó varios aspectos de sus diseños posteriores. Las pelotas utilizadas en los siguientes mundiales fueron sometidas a pruebas mucho más rigurosas para evitar que se repitiera una controversia similar. Las 4 estrellas de Uruguay. Si observas la camiseta de Uruguay durante un mundial, te darás cuenta que tiene 4 estrellas doradas, y bueno, no hay problema ya que otras selecciones también tienen estrellas. Pero Estas estrellas representan las veces que un país ha ganado el Mundial de Fútbol. Sin embargo, Uruguay solo ha ganado 2 Copas del Mundo, en 1930 y 1950. Entonces, ¿de dónde salen las otras 2 estrellas? La explicación dice que antes de que se celebrara el primer mundial, hubo los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 que fueron supervisadas por la FIFA, y reunieron a las mejores selecciones del mundo de la época. Y como adivinarás, Uruguay ganó ambos campeonatos. Por eso, fueron mundiales no documentados, se puede decir, como mundiales que no se dieron cuenta jamás nadie. Uruguay sostiene que posee 4 títulos mundiales. Los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, más los mundiales de 1930 y 1950. La controversia aparece porque muchos aficionados consideran que los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo son competiciones diferentes. Tienen razón, estoy de acuerdo con ellos. O sea, si se lo ganaron los Juegos Olímpicos, no aplican un mundial, o no sé, dime tú. Esta perspectiva, Uruguay debería lucir únicamente 2 estrellas, como cualquier selección con 2 títulos mundialistas.
Sin embargo, la postura oficial de Uruguay siempre ha sido la misma. Aquellos torneos olímpicos eran, en la práctica, campeonatos mundiales organizados por la FIFA antes de que existiera la Copa del Mundo. Y lo más importante es que la propia FIFA ha permitido históricamente que la selección uruguaya mantenga las 4 estrellas en su escudo. Sin embargo, la realidad es que Uruguay ganó 2 mundiales, y esto lo dice la página oficial de la FIFA, pero cada quien decide qué creer XD. Picles. En marzo de 1966, pocos meses antes de que Inglaterra organizara la Copa del Mundo, como parte de la promoción del torneo, el trofeo original fue exhibido en una exposición pública en Londres. Se suponía que estaría protegido por estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, alguien logró robar la copa sin que nadie se diera Uy, ¿cómo así? Esta sí no la sabía. Uy, ¿cómo así que llevaron la copa? cuenta. La noticia causó un escándalo internacional. La FIFA, las autoridades británicas y los organizadores del Mundial entraron en pánico. Faltaban apenas unos meses para el inicio del torneo y el trofeo Y lo peor era que era la copa que no habían llevado. más importante del fútbol había desaparecido. La policía lanzó una investigación masiva y durante una semana, el mundo entero se preguntaba dónde estaba el trofeo. Y entonces ocurrió algo fuera de lo normal. El 27 de marzo de 1966, un hombre llamado David Corbett sacó a pasear a su perro Picles por un vecindario del sur de Londres. Mientras caminaban por una calle tranquila, el perro comenzó a olfatear unos arbustos junto a una cerca. Corbett se acercó para ver qué había encontrado su mascota y dentro del paquete, estaba la Copa del Mundo. Después de 7 días de búsqueda, el trofeo más importante del fútbol mundial. Dentro del que la llevó, ¿qué? ¿Y de qué es que era esa copa? Porque pues se la llevó por algo, ¿no? No para verla y tomarse fotos, no creo. Había sido encontrado por un perro mestizo que simplemente estaba dando un paseo. La noticia se propagó rápidamente por todo el planeta y Picles se convirtió en una celebridad internacional, recibiendo una medalla especial y una recompensa económica. Aunque se realizaron algunos arrestos relacionados con el caso, nunca se esclarecieron completamente todos los detalles del robo. El maracanazo. En 1950, Brasil organizaba la primera Copa del Mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la expectativa era enorme. Tenía una de las mejores selecciones del planeta, jugaba como local y contaba con un estadio recién construido para la ocasión, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil había llegado al final arrasando a sus rivales y la prensa brasileña ya hablaba del título como una certeza absoluta. Algunos periódicos incluso publicaron portadas celebrando el campeonato antes de que se jugara el partido decisivo. La final era Uruguay contra Brasil, y muchas personas creyeron que Brasil sería el ganador pero perdieron contra 2-1. La derrota fue tan impactante que muchos brasileños la describieron como una tragedia nacional. Décadas después, Es que esa es la mentalidad de los brasileros. Brasilero. Ganar o ganar. algunos testigos todavía recordaban el silencio que se apoderó del Maracaná. Uno de los más afectados fue el portero Moacir Barbosa. Aunque varios jugadores cometieron errores durante el partido, gran parte de la culpa recayó injustamente sobre él. Durante años fue señalado como el responsable de la derrota. El propio Barbosa afirmó décadas más tarde que en Brasil la pena máxima por un crimen era de 30 años, pero que él llevaba mucho más tiempo pagando por un error deportivo. Porque para los brasileños, perder un mundial en casa no fue simplemente una derrota deportiva. Fue un acontecimiento que marcó a generaciones enteras. Una herida histórica que todavía forma parte de la memoria colectiva del país. El VAR. Es un sistema de asistencia Se salió hace poquito, ¿no? arbitral por vídeo que se utiliza para ayudar al árbitro principal a tomar decisiones en jugadas importantes. Aunque mucha gente cree que existe desde hace mucho tiempo, en realidad es una herramienta bastante reciente. La FIFA comenzó a probar el sistema durante la década de 2010 y su debut en una Copa del Mundo ocurrió en Rusia 2018. Ese mundial se convirtió en el primero de la historia en utilizar el VAR de forma oficial. Cuando ocurre una acción dudosa, un grupo de árbitros ubicado en una sala de vídeo revisa las imágenes desde distintos ángulos. Si consideran que el árbitro cometió un error claro, le recomiendan revisar la jugada o le informan directamente lo que observaron. La llegada del VAR cambió por completo el fútbol.
Situaciones que durante décadas generaron polémicas interminables comenzaron a corregirse gracias a las repeticiones. Goles en fuera de juego, penales no vistos o expulsiones incorrectas pasaron a detectarse con mucha más facilidad. Sin embargo, el sistema también generó críticas. Algunos aficionados consideran En el partido de Colombia fue este árbitro. que interrumpe demasiado el ritmo del partido, mientras que otros creen que ciertas decisiones siguen siendo subjetivas incluso después de revisar las imágenes. Bueno, continuará. Me quedaron debiendo un iceberg, porque había algo que yo quería ver y no sé, parece tonto, pero yo quería ver algo sobre la copa. Eso tiene como unos dibujitos ahí raros, como unas cositas ahí que siempre me causaron duda, pero nada, ya saben. Se acabó este iceberg. Déjenme en los comentarios ustedes quién creen que será el ganador del mundial. Voy a estar escuchando y ya saben, vamos a estar aquí con ustedes llenando el mundial, ¿ok? Llenando el álbum del mundial. Así que ya saben, vamos a estarlos llenando. Pero nada, suscríbanse, síganme. Gracias al video al cual reaccionamos. Quédense por aquí, les voy a estar dejando el enlace. Suscríbanse, síganme y soy Jet.